Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Búho entre libros. Hoy con un vídeo muy personal en el que no voy a hablar de libros, ya os lo digo de antemano. Voy a hablaros de algo que no sale prácticamente en las noticias y de lo que se sabe muy poco. ¿Qué pasa con los supervivientes del COVID? Este es un vídeo que no deja de ser la segunda parte de un vídeo que os traje hace cosa de un mes en el que hablaba de mi experiencia con COVID en el hospital, que contaba toda la situación que tuve y en qué consiste realmente el COVID por el lado malo, a los que nos toca la lotería de tenerlo todo con él. Pero esta es la segunda parte. ¿Qué pasa después? Sí, no todos son qué bien, que ya estoy en casa. Bastante más complicado que eso. Pero lo primero voy a empezar por definir qué entiendo yo por supervivientes del COVID. Superviviente del COVID no es aquel que lo pasa como un resfriadito, como una gripe, o como mi padre, que va a cumplir 90 años, ahora el 4 de mayo, que se enteró que había pasado el COVID sin ningún tipo de síntoma, ni resfriado, ni nada de nada, porque le hicieron una prueba de anticuerpos y dijeron, ¿tú has pasado el COVID? Pues sí, lo habré pasado. Pues eso. No, yo voy a hablaros de aquellos que, como ha sido mi caso, y de antemano lo digo, he comprobado después que soy muy afortunado, aunque parezca mentira, de todos aquellos que hemos estado en la UCI. Porque, ¿cuánto tiempo has estado en la UCI? Y te diré el largo camino que queda por detrás cuando salgas de ella. Sí, en la UCI, sedado, no mueves un músculo y cuando sales no tienes músculo. Y eso trae muchas consecuencias, muchas más de las que os podáis imaginar. No es que te hayan inmovilizado una pierna, no. Todo el cuerpo es el que se queda sin musculatura. Yo vine a perder de en torno a los 13 kilos. Y estamos hablando de que yo partía de 63. No estamos hablando de que pesas 100 y pierdes 10. No, el tema es delicado. Y sin embargo de esto poco se habla y sobre todo poco se explica. Porque el otro día vi en la 1, Televisión Española, vi a alguien que había estado bastante tiempo ahí y las imágenes como daba sus primeros pasos en las paralelas, y ya os digo yo, no eran los primeros pasos, porque los primeros pasos, os lo aseguro, no son así, son mucho más lentos. La alegría por verle dar esos primeros pasos, y salían detrás una serie de imágenes luego, como la sala de logopedia, y dices, ¿y esto qué tiene que ver? Mucho, ni os lo imagináis, luego os lo cuento. Bueno, pues la realidad es que cuando tú sales de allí, yo me sorprendí cuando recuperé el conocimiento, de verdad, y de eso hablo luego, me vi las piernas y dije, Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esa piel colgada? ¿Dónde están mis músculos? Porque tú, que has estado en la UCI, no eres consciente de haber pasado allí. Es como el que se despierta en un hospital y dice, ¿qué hago aquí? Pues tú de repente dices, ¿qué es esto? Y quieres hacer cosas y no puedes. De repente descubres que no puedes caminar y dices, ¿y por qué no puedo caminar? ¿De qué me viene esta debilidad? Sí, es que ese es el problema. Os he dicho el primero, el inmediato. Normalmente no puedes caminar. Lo mío fueron 3 semanas, hay quien está 2 meses, 3 meses o más. De hecho, tengo un vecino que llegó a casa bastante antes que yo. Y ahora, cuando yo ya camino normalmente, empieza a caminar apoyado en muletas. Y no es una excepción. Y la seguridad social no nos da apoyo. Prácticamente no te da apoyo. Porque tienes que buscarte la vida. Te dice, no, camina. Y a medida que caminas vas fortaleciendo todo. Dices, sí, ya. ¿Cuánto tiempo? Si tienes la suerte, como la tengo yo,
de poder disponer de un dinero, ese que no me he gastado en vacaciones ni en viajes, por ejemplo. Contratas un fisio, que no son baratos, y te va a costar encontrarlo. ¿Por qué? Porque no hay, porque están hasta arriba, porque todos ellos se han convertido ya también en especialistas de COVID. Y en la seguridad social, o estás muy mal, o no vas a tener fisio. Y el problema, que esa es la gran verdad que no se cuenta, es que en el 99% de los casos en que tú sales de la UCI y te mandan a casa pasados unos días, o más, depende de los casos, también hay que decirlo, te has convertido en un ser dependiente. Necesitas a alguien contigo, porque lo de menos, y eso que es importante, es que puedas caminar más o menos. El problema, para que os hagáis una idea, cuando cogí el móvil por primera vez, dije, ¡ay! ¡Qué ladrillo! No puedo con él. No podía. Tenía que tenerlo apoyado en un sitio. No podía con él. Móvil. No estoy hablando de otra cosa. Eso que no pesa. No podía con él. Bueno, y si os cuento la aventura de intentar teclear algo, por eso no respondí a nadie. Porque intentar teclear un mensaje en el móvil cuando tienes la mano así, difícil. No tienes musculatura, no tienes fuerza en las piernas, no tienes ninguna fuerza en las manos. De ahí que tareas cotidianas del hogar dependas de los demás. Ducharse. Ducharse, te podrás duchar siempre y cuando tengas preparada tu casa con plato de ducha. Porque sí, conseguirás meterte en una ducha, en un baño, pero no sales de ahí. Como no tengas fuerza, eso es muy peligroso. E incluso aunque tengas plato de ducha, requerirás durante un tiempo esas sillitas que tienen en los hospitales, que las compras en Ikea y no son caras, porque no aguantas de pie todo ese tiempo, no aguantas, no puedes. Y además, suponiendo que consigues abrir el baño de la ducha, suponiendo, además, que tampoco es muy normal, que puedas tú enjabonarte a ti mismo. Mucho suponer, ¿verdad? Pero te encontrarás también, era mi caso, pero es el de muchos, es de casi todos. No puedes poner un plato en el microondas, un plato con algo, no lo puedes poner, no aguantas ese peso en la mano, y aunque vayas con 2 manos, tampoco abres el microondas, ni puedes estar caminando mucho. Y luego hay más complicaciones. Por ejemplo, todos los que pasan por UCI, sea por lo que sea, a los que le meten un tubo y que te inmovilizan y no utilizas durante unas semanas la garganta, pierdes toda la musculatura, dices. Y, bueno, lo de menos es que al principio me dijeron que tenía la cara descolgada, eso es lo de menos, yo no me la vi. Lo demás es que para tragar hay que tener fuerza, determinada fuerza, y tener entrenados los músculos. Así que directamente te castigan. Yo he estado así más de 3 meses, desde que entré en el hospital prácticamente, con lo que llaman una dieta Turmix. Todo muy pasado por la Turmix. Beber agua con espesante. Sí, el agua tal cual, te puedes ahogar con ella, se puede ir por donde no debe. Así que, logopedia, eso sí, he de reconocer que la logopedia, esa sí me la ha facilitado desde el primer momento la Seguridad Social. También debo reconocer que los primeros pasos los di en el hospital gracias a la rehabilitadora de allí, que me dijo también más adelante que incluso me había hecho ella rehabilitación estando en la propia UCI. Pero sobre todo, si me podéis ver como me podéis ver, a pesar de que sigo con algún problema que tienen que averiguar de por qué este brazo está hundido, si es un problema nervioso, hay alguna rotura muscular en la UCI, es gracias a tanto mi fisióloga Rosana como la fisioterapeuta ocupacional que ha venido aquí a casa, Marina. Gracias a ellas estoy como estoy, así que desde aquí mi más profundo agradecimiento, aunque insisto, mayor agradecimiento es para mi mujer, que es la que ha conseguido que yo pueda salir adelante, la que ha sido mis manos, mis pies, todo, mi cocinera, la que me ha preparado todo, la que ha estado siempre pendiente,
Es muy dura la vida de la gente que tiene que estar ayudando a los que han salido de la UCI. Muy, muy dura. No tienen tiempo absolutamente para nada, más que para cuidarnos y estar pendientes de nosotros. Así que yo ya feliz y contento de que puedo hacer cosas, ya puedo ir haciendo cosas, es quitarle trabajo a ellas, así de claro. Esa, digamos, es la primera parte. Esa parte en que sales y como no te gastes los dineros, tu recuperación va a ser lentísima. Pero hay otra parte también muy importante y para la que la Seguridad Social tampoco está preparada, no tiene personal y no nos ayuda. Y si quieres algo, ya sabes, a pagar. Cuando recobré la consciencia, y por consciencia no me refiero a estar despierto, sino a yo ser consciente de lo que estaba pasando, vi que en la medicación me habían puesto un antidepresivo y digo, ¿a cuento de qué? Pero si te lo ponen en la UCI, ellos sabrán por qué. Porque yo no tenía ese tratamiento, nunca he tomado antidepresivo. Pero claro, es que la salida es bastante más dura de lo que la gente se piensa. Te puedes sentir hundido. Primero, el síndrome del superviviente. ¿Por qué me he salvado yo y no se han salvado otros? Segundo, te tienes que enfrentar con que has estado al borde de la muerte. Ese fue mi caso. Al borde, al límite. Por eso os hablaba del sufrimiento de mis familiares, de mi mujer, cuando la llamaban todos los días, hay que decirlo también, la llamaban desde la UCI para decirle, pues mira, hoy afortunadamente está estable, porque hubo algún día en que le dijeron, si hay el más mínimo retroceso, hasta ahí hemos llegado. Sí, así de mal estuvo la cosa. Pues todo eso influye en tu ánimo. El ver que eres dependiente, que no puedes, que de repente has pasado sin que tú sepas cómo ni por qué, a depender de los demás, a no poder hacer muchas cosas, ni leer. Me ha costado mucho volver a leer, porque también he tenido problemas de vista. Gafas nuevas, sí, pero tienes que esperar un poco a que se asiente la visión. Otra dificultad. Todo eso es un suma y sigue, más la duda permanente. ¿Qué pasó? No ya cuando estuve en la UCI, después. Yo no sé cuántos días estuve sin estar. Y te despiertas y tampoco pregunté. O sea, hay un vacío mental ahí al que es también muy duro en enfrentarse. Esos días en que... Ahora te ríes, yo me río mucho con las cosas que me cuenta mi mujer que yo decía cuando estuve esos días que ya no estaba en la UCI, que estaba con ella. Me cuenta que llegaba a primera hora para darme el desayuno. Yo ni me enteré. Yo cuando recuperé, como digo, la conciencia, comía solo, pero no fue así. Y me cogían a la silleta de la reina para llevarme al sillón y cambiarme de postura. Nada, ni idea, de todo eso ni idea. Entonces ella llegaba, se sentaba y decía, yo le decía, ¿qué haces? ¿A qué te sientas? Vámonos para casa. O le decía, este hotel no me gusta, aquí hay mucho ruido, no paran de entrar y salir el personal, no me dejan en paz. Eso es un hospital, no es un hotel. Y ella me decía, pero fíjate qué vistas tan bonitas tiene. Las vistas desde el hospital de Móstoles en muchos casos son muy bonitas, tienes unas cristaleras inmensas con iluminación. Y cuando me lo dijo, había gente que dice, oye, pues sí, la verdad que este hotel tiene buenas vistas, sí, me gusta el hotel. ¿Disparates de esos? Así. Sí, la cuestión ahora te puedes reír mucho, pero es dura. Y tampoco hay ayuda de psicólogos ni nada que se le parezca. Y bueno, ¿por qué os he contado todo esto? No tanto por mí, sino porque quiero que seáis muy conscientes de que siendo el COVID una lotería, la lotería puede ser mala, muy mala, te puedes morir. Pero también puedes tener la otra. No te mueres, pero pasas mucho tiempo o bastante tiempo por la UCI. Y luego te viene el otro calvario. Yo quiero que seáis conscientes de todo eso. ¿Para qué? Para ser prudentes. Porque esta lotería no se sabe. Gente joven también. Y nunca sabes ni por qué te vino, ni por qué te dejó de venir, incluso tomando todas las precauciones. Y también lo digo porque si conocéis a alguien que ha estado en la UCI, apoyéis mucho a esos familiares, especialmente al que está en contacto directo con ellos.
Y aprendes cosas también, cosa que yo no sabía. Eso que te cuentan de que hay que hablarle a alguien en coma, podéis parecer que es una chorrada. Sin embargo, desde la UCI, como no puede entrar el personal allí, me conectaban vía WhatsApp, vía mi teléfono, vía teléfono de ellos incluso, llegaron a ponerlo con mi familia para que me hablaran. Y yo les hablaba, y tú dices, pero ¿cómo puedo hablar si estaba totalmente groggy y sedado? Yo les hablaba. A veces las enfermeras tenían que traducir lo que decía porque tienes todo un aparato metido en la boca, o sea, que no es fácil hablar, que luego tenía mil historias, tenía también la traqueotomía. Pero sin embargo, también me decía la cara de alegría que a mí se ponía cuando veía a mis nietas. Yo no soy consciente de eso, pero fijaros hasta qué punto es importante el apoyo de la familia, incluso cuando piensan que no les oyes. Y os digo una cosa, yo en mis sueños, en mis pesadillas o no pesadillas, mientras estuve así, cosas que me dijeron se incorporaron a mis sueños, y ahí vino otra de las grandes dificultades que tuve. Ir hablando para distinguir cuáles de mis recuerdos eran mentira, eran imaginación, eran sueños y cuáles eran realidad. Y hubo algunos que tardé semanas en darme cuenta que efectivamente, que yo he empeñado en cosas que no existían, que no fueron. Complejo. Por eso, si os ha gustado, si conocéis a gente que le puede interesar, difundáis este vídeo, que lo sepáis y sobre todo que apoyéis mucho, más que al que lo está pasando, al que ha salido del COVID, a su familia. Lo necesitan incluso más. Gracias a todos por estar ahí, gracias a todos aquellos que os preocupasteis, me mandasteis mensajes de apoyo cuando estuve tan mal. Y si quieres seguir viendo mis vídeos, ya sabes, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos. Hasta pronto.